Ok, muchísimas gracias por, bueno, por la atención de la clase anterior, bueno, de la plática anterior. Ahorita vamos a ver otro tipo de operaciones. Espero que les haya quedado un poco claro de cómo funcionan los tres locales, los tres locales, los tres locales. Y ahorita vamos a ver operaciones morfológicas en imágenes digitales. Sí. Como les comento, vamos a platicar lo que son las operaciones morfológicas, vamos a ver lo que es la dilatación, lo que es la erosión, lo que es el open, el close, cómo detectar contornos y cómo detectar eh, el esqueleto. El esqueleto. ¿Por qué son estas operaciones importantes o por qué necesitamos utilizar operaciones binarias? Cuando uno utiliza un tresco local, un tresco global, un tresco adaptivo o cualquier otro tresco que podamos utilizar, normalmente tenemos ruido en las imágenes y se obtienen pequeñas estructuras o pequeños huecos o objetos que están unidos, que nosotros realmente no necesitamos, no estamos interesados en tener los objetos de esa manera, porque son objetos que realmente no nos están dando información en nuestras imágenes. Podemos preprocesar la imagen. Podemos preprocesar la imagen, pero ahorita vamos a ver otro tipo de operaciones que nos sirven para mejorar este tipo de errores que obtenemos en la segmentación. Y todos se basan en operaciones morfológicas que nos permiten arreglar o mejorar la calidad de nuestra segmentación. También estas operaciones morfológicas nos permiten obtener importante información de la forma de los objetos, tales como los contornos o el esqueleto, que es una manera básica de representar nuestras estructuras en la imagen. Las operaciones morfológicas, gracias. Okay. Las operaciones morfológicas, como su nombre, utilizan operación matemática binaria, aunque pareciera ser que utilizar operación matemática binaria solamente tiene dos números, 0 y 1. Utiliza operadores lógicos muy básicos, el AND, que en este caso el AND lo que nos dice, si tenemos dos variables y las dos variables son 1 y 1, el resultado va a ser 1. Si una nos dice que es verdadero y otra nos dice que es falso, el resultado va a ser falso. Si una variable me dice que es falso y la otra me dice que es verdadero, entonces va a ser falso. Si nos dicen que es falso y falso, va a ser falso. Pareciera el operador lógico nos dice que si una dice verdadero y otra dice verdadero, va a ser verdadero, verdadero, falso, va a ser verdadero, falso, verdadero, va a ser verdadero. Son operaciones muy básicas, pero aunque uno piense que son operaciones muy básicas o tenga, bueno, yo al menos tengo esa idea que son muy básicas, realmente la implicación que tienen esas operaciones es muy poderosa. Las computadoras y todo lo que nosotros hacemos en la computadora está basada en operación lógica. Es decir, todo lo que trabaja en la computadora y cómo están diseñadas, trabajan solamente con operaciones de 0 y 1. Son operaciones realmente muy poderosas que si se combinan y se utilizan de una manera adecuada, se pueden obtener muchos resultados muy buenos. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, que solamente utilizando estas operaciones podemos mejorar los resultados de nuestra imagen de una manera muy buena. Una de las primeras operaciones es la dilatación. Existen dos operaciones básicas, porque tenemos dos operaciones morfológicas básicas, que es el AND y el OR. Esas son nuestras dos operaciones básicas. Entonces vamos a tener dos operadores en imágenes, operaciones morfológicas básicas que trabajan con el AND y con el OR. La dilatación, como les comenté, es una de esas. Típicamente se aplica a imágenes binarias, pero no estamos restringidos a esos. Puede trabajar también con escala de grises y en la sesión práctica les voy a mostrar cómo utilizarla de manera
de manera adecuada y cómo puede funcionar en escala de grises. Lo que nos hace este tipo de operación, el principal efecto es incrementar nuestras regiones de interés. Es decir, si tenemos nuestra segmentación, lo que va a hacer, va a ser un poco más grande, va a tratar de incrementar su tamaño. Entonces, el efecto básico es que si nosotros tenemos huecos, va a tratar de rellenarlos. Del lado izquierdo, se puede ver un objeto que a la hora de incrementarlo, se rellenó, como que se rellenó el hueco. En la parte de abajo también podemos ver un objeto que se rellenó. La única diferencia es que afecta el tamaño de la imagen. Es decir, ahora ya no va, nuestra imagen no va a tener el mismo tamaño. Si ven, está hecha más grande, pero para eso está diseñada, para hacer los objetos más grandes. La operación requiere dos entradas principales. Una es la imagen binaria y el otro es nuestro elemento de estructura. Nuestro elemento de estructura nos dice qué tan grande queremos hacer nuestro objeto de interés. Si utilizamos un objeto de estructura de 3×3, lo que nos está diciendo que cada píxel lo va a aumentar aproximadamente 1. Si utilizamos un radio de estructura de 5×5, lo que nos va a decir es que va a aumentar aproximadamente cada estructura un tamaño de 2, Entonces, nuestro tamaño de estructura nos va a decir qué tanto queremos aumentar nuestra imagen. Y eso es muy importante porque dependiendo, si nosotros tenemos un hueco de tamaño de radio 10, no podemos utilizar un delay con un elemento de estructura de tamaño 3 porque no lo va a rellenar. Entonces, eso es muy importante. Por eso es muy importante saber el tamaño de estructura que nosotros vamos a utilizar. En Fiji es muy sencillo hacer este proceso de dilatación en imágenes binarias en escala de grises. Para imágenes binarias, nos podemos ir a Process, Binary Delay. El único detalle es que no tenemos control del tamaño de nuestro elemento de estructura, solamente utiliza un tamaño de estructura de 3×3. Entonces es un poco restrictivo. Tenemos otra manera de hacerlo en Fiji. Si nos vamos a Process, Filter y Maximum, ahí sí podemos utilizar el elemento de estructura definido por el usuario. Y la principal ventaja de este filtro es que nosotros podemos utilizar que funciona para imágenes de escala de grises o para imágenes binarias. Y también tenemos otra opción que es Process Morphology, Gray Morphology. Y también ahí podemos utilizar diferentes elementos de estructura. Pueden ser círculos, pueden ser cuadrados, pueden ser cruces y diferentes tamaños de radio. También tenemos otra opción que es Morpholib J, creo se llama. Ahorita no se las puse, pero esa también es otra opción que se utiliza mucho. Erosión. Erosión se puede ver como la operación contraria al delay. ¿Qué es lo que hace si tenemos nuestros objetos? Le aplica, recuerden, delay hace más grande, erosión lo que hace, los reduce, en vez de hacerlos más grandes, los hace más pequeños. Entonces, ¿qué efecto tenemos con este tipo de operación? Es que vamos a eliminar pequeños objetos. Recuerden, dilatación nos sirve para rellenar huecos, erosión nos sirve para eliminar pequeñas regiones. Y también tiende a incrementar el tamaño de los huecos. Como se hizo una reducción, si nosotros vemos en este círculo grande, ahora el hueco es más grande. Entonces, tiene el efecto contrario que nosotros tenemos en dilatación. De nuevo, necesitamos dos entradas, nuestra imagen binaria, nuestra imagen a escala de grises, el elemento de estructura que nosotros queremos utilizar. El operador lógico que utiliza es el AND. Y algo muy importante, de nuevo, que se debe de mencionar, es que si nosotros queremos eliminar objetos y tenemos un objeto de radio o de tamaño, de diámetro 10,
no podemos utilizar un elemento de estructura de tamaño 3. Tenemos que utilizar un tamaño de estructura adecuado para la estructura que nosotros queremos eliminar. Por eso es muy importante este parámetro de tamaño de elemento de estructura, porque si no lo utilizamos adecuadamente, por más que utilicemos las operaciones de manera adecuada, no vamos a obtener los resultados esperados. Y nosotros podemos pensar, ok, es que el método no está funcionando, pero tal vez no está funcionando porque nosotros no lo estamos utilizando de la manera adecuada. Como les comenté, erosión, tenemos igual las mismas tres opciones. Para imágenes binarias es Process Binary Erode. Tenemos Process Filter Minimum y Process Morphology, Gray Morphology. Entonces, haciendo un resumen muy importante, esto es lo que nos debemos de quedar de estas dos operaciones de delay. Dilatación nos permite hacer nuestras imágenes binarias más grandes y normalmente tiende a reducir el tamaño de los huecos, es decir, trata de eliminar los huecos, pero tenemos que utilizar un tamaño de estructura adecuado. Si no utilizamos el tamaño de estructura adecuado, lo único que va a hacer lo va a reducir, pero no lo va a eliminar. Erosión. La desventaja, recuerden, al hacerlo más grande, ya destruimos la estructura de nuestro objeto, es decir, ya no vamos a tener realmente nuestro objeto original porque nuestro objeto ahora es más grande. Erosión hace lo contrario, hace más pequeño el tamaño de nuestras regiones, elimina pequeñas regiones y tiende a incrementar el tamaño de los huecos. Pero de nuevo, recuerden, nuestra imagen original también se ve afectada. Nuestra imagen original ahora es más pequeña que la que nosotros teníamos al principio. ¿Qué pasa si nosotros ahora empezamos a combinar estas operaciones? ¿Cuál es el resultado de aplicar erosión y después dilatación? ¿Qué pasa si nosotros primero aplicamos dilatación y después aplicamos erosión? Estas son unas operaciones muy importantes y realmente estas son las que se utilizan mucho cuando nosotros estamos haciendo procesamiento de imágenes o queremos eliminar ciertas estructuras o rellenar huecos. Entonces, lo que nosotros hacemos, empezamos a combinar esas dos operaciones básicas para obtener operaciones más complejas. En este caso, una de las operaciones es el Open. ¿Qué es lo que hace el Open? Primero hacemos la erosión, erosionamos nuestra imagen y después aplicamos el delay. Al hacer la erosión, recuerden, la erosión nos elimina objetos que son pequeños, entonces se van a eliminar. Una vez eliminados, no existe la manera de recuperar esos objetos. Ya se eliminaron, ya no podemos volver a recuperarlos. Pero recuerden, nuestra imagen ahora es más pequeña que nuestra imagen original. ¿Cómo recuperamos el tamaño original? Hacemos ahora un delay. El delay hace nuestra estructura más grande y entonces recuperamos nuestra estructura, el tamaño de nuestra estructura original, con la ventaja de que hemos eliminado tamaños pequeños. Entonces, si nosotros aplicamos el Open, lo que va a hacer, va a eliminar objetos pequeños, pero va a conservar el tamaño de nuestra imagen original. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, en Fiji se puede hacer fácilmente. Nosotros nos vamos a Process, Binary, Open y utiliza un tamaño 3x3. Pero recuerden, si nosotros tenemos objetos grandes, si queremos eliminar estructuras de tamaño 5x5, esta operación no nos va a servir. Podemos aplicarle 10 veces el Open y se va a quedar nuestra estructura de interés, no la vamos a poder eliminar. Ahora, ¿qué pasa si nosotros utilizamos otra opción en la que nosotros le podemos modificar el radio? Ahí sí podemos eliminar estructuras del tamaño que nosotros deseemos. La otra operación, aquí le puse Open, pero es Close. Close es una operación en la que nosotros primero dilatamos. Recuerden, dilatación lo que hace es elimina huecos y después, con la desventaja, o si se puede decir con la desventaja, elimina huecos, pero te hace tu estructura más grande. Entonces tenemos nuestra estructura más grande y nosotros la queremos reducir de nuevo, le aplicamos entonces el Erode y ese es el Close. Como les comenté, típicamente se aplica a imágenes binarias, pero también puede trabajar con escalas de grises.
Uno de los efectos más importantes es que suaviza nuestro objeto de interés, los contornos, y como les comenté, como primero aplicamos el delay, tiende a rellenar los huecos. Una de las ventajas de utilizar el close es que, de nuevo, no perdemos el tamaño de nuestra imagen original, de nuestros objetos originales, porque se le aplicó, pues se hace más grande y después se hace más pequeño. Entonces, pues para eso se pueden utilizar estas dos operaciones. Si queremos, en Fiji, de nuevo, lo podemos ir process, binary close, la desventaja que utiliza un tamaño fijo de elemento de estructura, pero también lo tenemos en process morphology, gray morphology, con el close operator. Resumiendo, tenemos que el open elimina pequeñas regiones y suaviza las regiones, con la ventaja de que se conserva el tamaño de nuestra región. Close rellena huecos, suaviza la región y con la ventaja de que conserva el tamaño de nuestra región. Como podemos ver, aquí el Open lo que hizo es eliminó una pequeña estructura que nosotros teníamos acá. El Close lo que hizo, rellenó los huecos, pero no pudo eliminar porque el Close no está diseñado para eliminar estructuras. Entonces, de nuevo, podemos diseñar, podemos utilizar estas dos operaciones de manera conjunta para desarrollar operaciones más complejas. Ahora, ¿qué pasa si aplicamos el Open y el Close? Entonces, el Open Close lo que hace primero, elimina pequeños objetos y después los huecos son llenados. Close Open, primero llena los huecos y después elimina los pequeños objetos. Aunque pareciera que el Open Close y el Close Open son operaciones similares, en realidad no son operaciones similares. Tienen pequeñas diferencias. Hay pequeñas diferencias en primero rellenar los huecos y después eliminar los objetos, que primero eliminar los objetos y después rellenar los huecos. En este caso tenemos de nuevo nuestra imagen segmentada, tenemos huecos, tenemos un objeto pequeño que queremos eliminar, le aplicamos un Open Close y nos elimina el pequeño objeto, nos permitió rellenar el hueco de una estructura, pero tenemos dos objetos que no se solucionaron adecuadamente. Muy probablemente porque utilicé un elemento de estructura pequeño. Si hubiera utilizado un elemento de estructura un poco más grande, a lo mejor sí se hubieran rellenado. Ahora, ¿qué pasa con el Close Open? De nuevo, se rellenaron ahora dos objetos que teníamos huecos y uno quedó sin rellenar, muy probablemente porque utilicé. Pero eso es algo muy importante. Cuando utilicen estas operaciones, no siempre les van a dar los mismos resultados. Otra operación que es muy importante y que se utiliza mucho para reducir el tamaño de nuestras imágenes o para ver la forma general de nuestros objetos es extraer el contorno. Ese es muy sencillo de obtenerlo. Lo que nosotros vamos a hacer para obtener el contorno, vamos a tener nuestra imagen original, vamos a hacer la erosión y una vez que tenemos la erosión, se la vamos a restar a nuestra imagen original y con eso vamos a poder obtener un contorno de nuestro objeto. ¿Por qué vamos a obtener un contorno? Porque la erosión lo que hace, te reduce tu estructura y lo único que se queda afuera es el contorno. Entonces, por eso podemos obtener el contorno. Existe otra manera de hacerlo, utilizando el delay. Lo que hacemos, dilatamos, nuestra estructura se hace más grande y ahora a esta estructura más grande le restamos nuestra imagen original. Todo depende de cómo uno lo quiera hacer. Existen esas dos maneras. Y de nuevo, afortunadamente en Fiji nosotros no nos tenemos que preocupar por la implementación porque todo esto ya viene implementado. Lo único que tenemos que hacer es Fiji, Process, Binary y Outline y listo. Obtenemos nuestros resultados del contorno. Finalmente, otra de las operaciones es esqueletonización
obtener el skeleton, lo que nos hace es una representación de nuestra región por medio de un esqueleto. Y este esqueleto es muy importante porque preserva la conectividad de nuestras regiones, con la principal ventaja de que elimina la mayoría de nuestros píxeles. Tenemos la conectividad, podemos obtener nuestra imagen original de vuelta, pero tenemos mucho menos píxeles. Se utiliza mucho, yo lo he utilizado a lo mejor en la sesión práctica, a lo mejor lo utilicemos para ver cómo funciona. Y muchos están basados en algoritmos complejos, otros están basados en algoritmos mucho más sencillos que utilizan solamente dilatación y erosión. Eh, en Fiji lo podemos hacer, como les comenté, es muy poderoso Fiji, lo podemos hacer de diferentes maneras. Si nos vamos a Fiji, Process, Binary, esqueletonización, lo tenemos, le damos la imagen binaria y nos va a dar un resultado de nuestra esqueletonización. Si nos vamos a Fiji, Analyze Skeleton y Analyze Skeleton en 2D o 3D, de nuevo podemos obtener nuestra segmentación, no nuestra segmentación, nuestro esqueleto de nuestra imagen, y ya con eso ya lo podemos guardar, podemos obtener podemos hacer análisis de nuestras estructuras. Pues les agradezco mucho la atención de la plática. Si están interesados, a veces me pueden contactar. Ahí está mi página web, en Twitter. Luego subo algunas cosas. Me pueden contactar por email si están interesados si están interesados en este tipo de técnicas. Más al ratito les voy a dar una plática un poco de unas técnicas más avanzadas. Y muchas veces mi código los subo a GitHub. Pueden tener pueden checarlo ahí. Ok, yo creo que eso sería todo de mi parte. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, como te acabo de decir, pasamos a la sesión de preguntas. Quien tenga una pregunta, alce la mano o la escribe por el chat. Tenemos una mano levantada de Emiliano Valderas. Adelante. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, todo bien. Bueno, la pregunta era respecto al elemento estructural. Hiciste mucho énfasis en que debe tener la forma adecuada para hacer la corrección que queremos. Si no la tiene, aunque sea la corrección correcta, no va a ser lo que estamos esperando. No me quedó tan claro cómo se selecciona esta forma, o cómo se diseña la forma de un elemento estructural para hacer la corrección. No sé si puedas dar como una explicación un Sí, poco. todo depende de tu imagen binaria. Si en tu imagen binaria tus huecos son circulares, entonces tu elemento de estructura lo diseñas de esa manera, que sea un círculo. Y si tus huecos son de tamaño tal vez de radio 5, tienes que utilizar el doble. Utilizas un elemento de estructura circular o utilizas utilizas un elemento estructural de radio 10. Si tienes cuadrados, o objetos que son un poco cuadrados, entonces lo diseñas de esa manera. Si tienes objetos que no tienes la forma, utilizas nada más un elemento cuadrado, pero que el tamaño sea mucho más grande del hoyo que quieras rellenar. Órale, muchas gracias. Suena bien interesante. Me imagino que es complejo, ¿no? O sea, que esto es como una embarradita, pero justo esa es la parte interesante de estos retos. Sí, no, sí, a veces Padre, es difícil diseñar el elemento de estructura adecuado para tus imágenes. A veces puede ser bastante complicado. muchas gracias. Sí. Ok. Ahora pasamos a otra pregunta también del chat de Iván Takeshi. Cuando mencionaba imágenes binarias, ¿se refiere a imágenes en blanco y negro? Sí, imágenes que solamente tienen dos valores, 0, 1, 0 o 1, puede ser 0 o 1, 0 o 255, pero si nos vamos a todas las imágenes y colectamos todos los valores, solamente vamos a tener dos valores diferentes. Eso es una imagen binaria. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para que alce la mano o la escriba en el chat?
Ok, Ruth Rincón levantó la mano. Adelante. No, y después de esto de lo del binario, me quedo pensando. Hay una función en Fiji o en ImageJet que dice binary, ¿no? Entonces, eso es para binarizar. Y entonces ya haces todas estas funciones de erosión, de lesión, etcétera. Pero entonces, ahí es solamente poner la máscara, ¿no? Es decir, en ese momento todavía no estoy analizando, pero si después para analizar yo quiero pues regresar a los valores porque pues ya tengo la máscara en donde estoy segura que es la posición del objeto que yo quiero analizar, pero pues quiero todos los valores, ¿no? Entonces puedo desbinarizar o una vez que hice esto ya murió todos mis valores. Si te refieres a obtener la estructura o obtener dónde están tus objetos, una vez que tienes la imagen binaria, sí lo puedes hacer con Process, creo que Analyze Particles. No sé si entendí muy bien tu pregunta, tal vez me estoy equivocando en la respuesta. Pero si te refieres a que si le aplicas estos procesos binarios y haces todas las modificaciones, sí puedes obtener tus objetos de interés. Por ejemplo, vamos a ver, déjame compartir. O sea, el objeto sí, pero ya no puedo desbinarizarla, ¿cierto? Es decir, entonces, como ya solo valen ceros y unos, el fondo es 0, 1 es mi objeto, y entonces ese 1 yo ya no lo puedo regresar a los diferentes valores que tal vez tendría 500, 2000, 800 en diferentes zonas de donde ahora es 1, ¿cierto? Es que este es un paso, toda esta binarización es un paso para identificar dónde están tus objetos. Una vez que tienes tus objetos, puedes obtener las regiones, con el ROI Manager te permite identificar dónde están tus regiones, obtienes dónde están tus regiones y esas regiones las trasladas a tu imagen original. Y como les comenté, una vez en tu imagen original puedes obtener todas las medidas que tú quieras, lo que puede ser valores de intensidad, valor mínimo, valor máximo, todas las medidas que yo les mencioné. Ya entiendo. Entonces, esto es solo como para generar mi máscara muy perfecta, ¿no? Exactamente. Una vez que tienes tu máscara perfecta, te vas ahora sí a tus imágenes originales. Listo. Muchas gracias. Sí, claro.